En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Esta noche se celebra la gran final del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Una de las finalistas es la comparsa La Construcción y entre sus componentes estará Javier Ramírez, doctorado en Historia, autor de varias obras de divulgación y que acaba de presentar su primer libro de relatos, Todo puede contarse. Me encanta el título de tu libro, Javier, Todo puede contarse, pero ¿tú de verdad crees que se puede contar todo en estos tiempos que corren? Bueno, precisamente eso es lo que pretendo, ¿no? Que el título del libro sea sugerente y abra un poco al lector esa misma contradicción inherente, ¿no?, que se encuentra dentro del título. Realmente uno se pregunta, ¿pero todo puede contarse? ¿Hay algún secreto? ¿Hay algo que debes ocultar? Y lo que yo afirmo en mi título es que si quieres, todo se puede contar, ya está en ti, en que tú lo lances o no. ¿Y qué es lo que has querido tú contar, en este caso, en este libro? Prácticamente yo lo considero un banco de pruebas, porque es mi primera, a nivel de narrativa, es mi primera obra, ya es el cuarto libro, pero los anteriores eran de divulgación científica, y en este caso son 20 relatos breves. Es un poco cajón desastre, como digo, pero hay un poco de todo, hay aventura, ciencia ficción, historia, y todo contado desde un prisma personal. Todo se puede contar desde tu punto de vista. Efectivamente, la cuestión es ponerse, trabajar y tener ganas y algo que contar, porque yo siempre lo que digo, tantas ganas tenemos los escritores, la gente que escribe, de contar tantas cosas. ¿Qué necesidad era la que te hacía, la que te empujaba a ti, Javier? Precisamente mi profesor de los cursos de escritura creativa, Miguel Ángel García Argües, otro escritor gaditano, precisamente en los cursos te contaba eso, ¿no? Que la literatura no es más que eso, ¿no? Que una forma de contar o de narrar aquello que realmente no se ve o no se puede ver, y que el escritor intenta mostrar con sus herramientas o con sus armas. Y en este caso no hago más que eso. Durante el curso de escritura creativa iban surgiendo ideas que pasan por la cabeza, y además para mí es como escribir, es sentarte en un banco en el parque o enfrente de la caleta, es como eso, como una válvula de escape. En momentos de tensión y de estrés, escribir me relaja. Y eso, surgen muchas ideas que tienes por la cabeza e intentas llevarlas sobre el papel. Y digo, independientemente de la temática, siempre, aunque sean historias que ya se han contado, como todo se puede contar o todo puede contarse, lo cuentas a tu modo, a tu manera, o intentando aportar un nuevo giro, un nuevo punto de vista. ¿Y a quién crees que le va a interesar o le puede gustar especialmente este libro de relatos? La verdad que entre los lectores que ya han empezado el libro hay gente de una amplia horquilla de edad. Lo leen incluso alumnos del instituto donde hasta no hace mucho he estado dando clases, y también lo leen familiares y amigos que tienen a lo mejor más años. Como digo, la temática, el abanico es tan amplio que, bueno, hay gente que le llaman a algunos más la atención que otros, pero es un poco relajante desde el punto de vista de la lectura, porque como son pequeñas historias que no tienes por qué acordarte al día siguiente quién era el protagonista, ni es fácil de enganchar o de leer por ese hecho, porque hay incluso algunos relatos que tienen solamente prácticamente un párrafo, son casi microrelatos. Entramos en ese campo que está tan de actualidad, y entonces digo que por la noche te lees 2, 3 relatos, cierras el libro y al día siguiente o a los 2 días no necesitas recordar. Simplemente anotas si te ha gustado uno más que otro o que te ha llamado la atención, pero como digo, que es un libro que tiene una fácil lectura. Lo que pasa es, sí, fácil lectura, pero difícil escritura, porque el género que tú has elegido para meterte, digamos, en lo que es la narrativa, después de haber escrito, como tú has hecho, obras de divulgación, es el más complicado, desde mi punto de vista. Precisamente también durante los cursos surgieran algunas de las preguntas que hablábamos con los compañeros, es que el relato breve o el relato no, o el microrelato en algunos de los casos, busca una de las ideas básicas que, a mi entender, y como hemos estado hablando con otros compañeros, con otros escritores, tiene que buscar el escritor, el que compone la obra, que es el buscar la chispa, o crear ese chispazo al lector. La dificultad que entraña el relato breve es que tienes poco tiempo, o sea, poco espacio para crear ese chispazo. En la mayoría de ocasiones, en el remate, ¿no?, en el desenlace del relato breve, es cuando intentas sorprender
al lector. No sé si lo consigo o no. Ya veremos. Pero ahí es donde realmente la novela como tal tiene la dificultad de la amplitud, el contrastar los datos, el que la historia sea más o menos verosímil. Y aquí en este caso tienes que agrupar o introducir todas esas cosas en muy poco espacio y además crear esa chispa que llame la atención, que haga que el relato sea algo especial. Claro, te exige un dominio de la técnica narrativa, yo creo que es superior al de escribir una novela, ¿no? Estoy insistiendo mucho quizá porque como soy novel y hablo mucho del curso porque allí se han hecho muchos talleres y muchas pruebas, es cierto que una de las cosas que se persigue en el relato breve es eso. O sea, es difícil llegar a lo mejor a sorprender con muy poco tiempo, muy pocas líneas o incluso muy poco desarrollo de la obra, pero en los talleres lo que se insistía mucho en ese aspecto, el trabajo de la metáfora, del giro, de llegar hasta el lector de una forma que le sorprenda sin tampoco abusar, que quizá el equilibrio es lo que cuesta trabajo, más que quizá la sorpresa en sí, sino el equilibrio de no abusar mucho del giro, de la metáfora, de dar muchas vueltas para llegar al punto a ese donde queremos, ¿no? Hablaba Miguel, me comentaba siempre como ejemplo, mi profesor del curso decía, no sé, Javier, es como si le dices a alguien, no sé, perro rabioso, es algo que normalmente son dos adjetivos que van juntos, ¿no? Y cielo nublado. Pero si utilizas la mezcla de un sustantivo adjetivo que habitualmente no van juntos, con eso es con lo que creas una imagen que realmente no existe, pero que define algo que tú quieres que el lector vea. Como por ejemplo, un cielo rabioso. Ajá. Normalmente cielo es nublado o tormentoso y el perro es el rabioso. Pero si mezclas un adjetivo y un sustantivo que habitualmente no van juntos, eso sorprende al lector porque además estás creando una imagen en su mente con perro rabioso si es algo que tú ves. Pero el cielo rabioso le estás dando una información extra con esas dos palabras solo que probablemente o va a haber una tormenta o el cielo está extremadamente nublado, es una tarde fea. No lo dices. Claro. Y es llegar hasta ese punto es lo complicado. Si eres capaz de definirlo y de que cada cierto tiempo o con un ritmo aparezcan ese tipo de imágenes, eso es lo bonito de la creación, claro, que estás continuamente creando una foto que en las imágenes habituales del lector no existe. Exactamente. Y se la estás contando. Claro, introducir eso en un microrelato o en un relato breve donde tienes 40 líneas tiene tela, es sumamente complicado. Claro. Si lo consigues y además la historia tiene algo que te lleva a un paisaje o a un momento determinado de la historia o a una aventura que conoces y que hace que la historia también sea un poco, eso como decíamos antes, no real, pero sí verosímil, si consigues esos 3-4 cosas en 10 líneas, en 20 líneas, ahí es donde tienes que llegar. Pero claro, tienes que condensar tanta la información que cuesta y hay que girar. Y claro, el relato breve a priori muchas veces parece que está escrito como te sientas una tarde y son 10 líneas y te dice la gente, esto lo has hecho tú en una tarde. Que tú, a lo mejor el más corto es el al que más tiempo le has dedicado, porque tienes que controlar las palabras, volverlas a revisar, este adjetivo no suena bien, esta expresión está mal utilizada, isla de otra forma, y al final quizás un relato breve que tiene eso, una página, te has llevado 2 semanas. Exactamente. Y el relato breve que tiene 20, la hiciste en una tarde. Depende muchas veces de eso que hablamos, del equilibrio. Bueno, ese equilibrio, hablando de equilibrio, ¿cómo has llevado tú el equilibrio entre el trabajo, el pelearte con todo eso que me estás contando y el disfrutar del proceso de escribir? ¿Has disfrutado realmente escribiendo? Claro, todo puede contarse. Antes lo comentaba, que para mí es casi una válvula de escape. Me doctoré hace 3 años en historia y también dedico mucho tiempo a escribir artículos de divulgación, algún que otro capítulo de libros de historia, y la literatura es como eso, la válvula de escape, ¿no? Te sientas en un banco o vas de paseo por el Campo Jesús y te pones a mirar al horizonte y se te ocurre algo y te sientas y sacas tu libreta y anotas, o ves pasar un avión y se te ocurre qué es lo que puede estar pasando dentro de ese avión que está sobrevolando el cielo de Cádiz. No sé, son muchas veces anotaciones que luego llegas a casa, te sientas sobre el ordenador, miras la pantalla y dices, esto
realmente así no lo podría decir así. Hay que darle forma, ¿eh? Claro, pero muchas veces es eso. Son pensamientos y la gente que me conoce sabe que en ese aspecto soy bastante inquieto. No paro, siempre estoy investigando, buscando cosas nuevas. Eso es bueno. Y claro, en ese impasse también me sirve como vas a un archivo y encuentras una documentación que a priori era una documentación enfocada a escribir un artículo o bien periodístico o bien para una revista de divulgación y te das cuenta de que el contenido de lo que estás escribiendo, dices tú, qué curioso, esto se podría contar de una manera distinta, claro, y siempre estás... Yo supongo que es una cuestión de los escritores, que tenemos un poco la cabeza siempre un poco fuera de donde la tenemos que tener. Eso me temo. Que muchas veces está bien. Sí. Que a veces evadirse del mundo real... Mientras no se te vaya del todo la cabeza. Claro, mientras que pueda agarrarla con la mano y volverla a poner en su sitio. Pues muchísimas gracias, Javier, y esperemos que efectivamente todo pueda contarse y tú sigas contando muchas y muchas más cosas. En eso estamos. Emil. Gracias.